Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El fuego ha calcinado en Asturias más de 5.500 hectáreas. La superficie quemada se reparte por 9 concejos, principalmente los de Cangas del Narcea y Somiedo. Y según la última actualización, siguen activos 3 incendios y otros 2 están estabilizados. Los activos se localizan en Degaña, en Genestoso, en Cangas del Narcea, y en el concejo de Somiedo, en el área de Caunedo, Gúa y Perlunes. Y pese a que las altas temperaturas y el viento sur han dificultado un día más las tareas de extinción, el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, asegura que la situación de las localidades afectadas ha mejorado y ya es, dice, totalmente segura. Un día de mucho trabajo, pero bueno, donde seguimos consolidando la posición. Mañana esperamos también avanzar en ese sentido y que la previsión meteorológica, sobre todo ya a partir del miércoles, nos ayude para avanzar de manera decisiva. Y en este escenario el Principado ha aprobado ya un primer paquete de ayudas directas para los ganaderos afectados por los incendios. Alcanzan en total los 800.000 euros. Son ayudas dirigidas a compensar la pérdida de forraje y que no afectarán a las que los profesionales reciben de la PAC. Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural. La ayuda alcanzará los 100 euros por UGM y les voy a trasladar cómo va a ser la distribución. Serán 100 euros por bovino mayor de 2 años o equino mayor de 6 meses. 60 euros bovino de 6 meses a 2 años, 40 euros bovino menos de 6 meses y 15 euros por ovino y caprino. Y hoy vuelve a reunirse el Consejo de Ministros y tiene previsto aprobar la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios. Una declaración que va a afectar a decenas de territorios, especialmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura, también en Asturias. Y también está previsto que se inicien hoy los trabajos para alcanzar ese pacto de Estado contra la emergencia climática que anunció hace unos días el presidente Pedro Sánchez. Y a todo esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia un plan con 50 medidas contra los incendios y entre ellas propone la creación de un registro nacional de pirómanos e incendiarios. Conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Un total de 14 incendios graves siguen activos por toda España. La mayoría están en Castilla y León, donde algunos fuegos se han reavivado en las últimas horas. Es la última hora de los incendios que les vamos a contar, como cada día en este informativo. Será hasta las 9 en punto de la mañana, con Pablo Mateo en la técnica y Paula Rodríguez en la redacción y la locución. Reciban también un saludo de quien les habla, de Patricia Martínez. Es martes, es 26 de agosto. Repasamos otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. El Principado suspende temporalmente las licencias para instalar parques de baterías en suelo no urbanizable. Es una decisión que, según el Gobierno regional, responde al aumento de solicitudes y a la preocupación social por la falta de regulación, mientras vecinos afectados por estas instalaciones siguen manteniendo su oposición. En Argüelles, en Siero, los vecinos estudian acudir a los tribunales después de que el BOPA haya publicado la autorización de 3 parques de baterías en suelo urbano. Luz verde a los presupuestos municipales de Castrillón. Se aprobaban este lunes en el Pleno. Las cuentas han salido adelante con los votos del Partido Popular y Vox. Presupuestos que este 2025 asciende a 31,4 millones de euros. El Gobierno municipal destaca el refuerzo de personal en el área de urbanismo para agilizar el trámite de licencias y más presupuesto para los departamentos de contratación informática para modernizar el servicio. Y la contaminación del aire está relacionada con el aumento de infartos de miocardio. Lo dice un estudio pionero de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón. Ha revelado que en concentraciones de partículas superiores a los 10 microgramos por metro cúbico en los 3 días previos al ingreso están asociadas con un incremento de infartos, un total de 22 más cada 1.000 ingresos. El estudio resalta que en niveles de contaminación por encima de los 25 microgramos el riesgo de morir aumenta en un 14%. El tráfico. Algo más de 4 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos interesamos ahora por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Momento bastante tranquilo en toda la red de carreteras de la provincia de Asturias. A esta hora solo van a encontrar algo de tráfico lento de acceso a Oviedo por la O14. También les recordamos que por unas obras de mejora en la AP66 se puede llegar a complicar la circulación en el entorno de Lena en ambos sentidos. Por lo demás, a esta hora se circula con total normalidad.
Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula hasta ahora por Oviedo? Policía local, buenos días. Hola, buenos días. Tráfico fluido por toda la ciudad, no hay incidencias a destacar. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón, nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? No, el tráfico ahora mismo circula con total normalidad, solo que debido a las actividades festivas de San Agustín se ralentiza por la zona centro. Gracias y buenos días. El tiempo. Pues vamos ahora con la previsión meteorológica para las próximas horas en Asturias que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Hoy tenemos por delante un día con un escenario meteorológico distinto al de ayer. Va a ir entrando una masa de aire más fresco que el que ayer teníamos sobre nosotros. Esto va a hacer que desciendan las temperaturas y que en el cielo aparezcan nubes más densas y más activas. Lloviznará, puede llover algo antes de la hora del comer, antes del mediodía, pero por la tarde será cuando las precipitaciones débiles, eso sí, se van a extender por toda Asturias. Ese aire fresco nos va a acompañar hoy, mañana y pasado. A partir del viernes se va a ir retirando el día más soleado, más veraniego, con temperaturas más altas de la semana. No llegará hasta el sábado. Pues va a cambiar hoy el tiempo, pero no cambian las buenas costumbres de conocer a esta hora, una hora de que empiece lo que hay que oír, lo que está ya en el menú sobre la mesa. Arantxa Margolles, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Literalmente sobre el menú, porque hoy vamos a tener dos contenidos, concretamente, uno no sé si muy gastronómico, porque Frida Hernández, nuestra mexicana, nuestra jalapeña en Asturias, nos va a contar usos y costumbres de las abuelas mexicanas, y una de ellas es una cosa muy curiosa que se denomina pasar el huevo. Yo no sé exactamente qué será esto, habrá que escucharos. Nos lo va a contar. Y otra que sí, que es puramente gastronómica, es que vamos a tener a la pastelería Cabo Busto contándonos cómo se hace un cake con mantequilla. Pinta bien, ¿eh? Se ve que no tuvisteis ayer suficiente con el ramen. Hoy el postre. Claro, es que ayer hablamos de lo salado y hoy pues, nos apetecía un poquitín de dulce. Vamos a tener también los consejos de enfermería de nuestro enfermero Iván Estada, que nos va a contar, bueno, pues los motivos de consulta más habituales, más curiosos que pueda haber. Y vamos a tener, bueno, pues todo un variadito de contenido. Recordaremos, será un día muy radiofónico, Patricia, porque vamos a recordar esa efeméride que hace 3 años se nos moría quien puso voz a Rosa, Juana Guieldo. Vamos a recordarla por medio de canciones que nos recuerdan a nuestras primeras experiencias radiofónicas, tanto como oyentes como trabajadores de esta radio, y por supuesto también, y desgraciadamente, pues vamos a tener un recuerdo y un pequeño homenaje a Verónica Echegui, esa actriz tan prometedora del cine español que nos dejaba ayer con 42 años. Pues menú efectivamente muy variado. Os escuchamos a partir de las 9. Arantxa, hasta mañana. Hasta mañana, Patricia. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. Mejora el mapa de los incendios en Asturias. Según la última actualización, se registran 5 focos, 3 están activos y otros 2 estabilizados. Los activos están en Degaña, en Genestoso, en Cangas del Narcea, y en el concejo de Somiedo, en el área de Caunedo, Gúa y Perlunes. En Degaña continúan los trabajos de defensa sobre la línea divisoria con León. En este incendio, la lengua de Rebollar está estabilizada, mientras que el flanco este no presenta ya actividad. Están estabilizados los de La Uña, en Ponga, y Camarmeña, en Cabrales. En el incendio de Genestoso, procedente del incendio leonés de Orayo, trabajan los bomberos de Asturias, los bomberos de Grecia y efectivos de la UME, además de una empresa forestal y 2 helicópteros de bomberos de Asturias. Están realizando labores de remate de los focos que se reactivaban ocasionalmente en el interior del perímetro quemado. Respecto al incendio de Somiedo, se ha trabajado tanto por tierra como con medios aéreos en extinguir las reproducciones en el interior del perímetro quemado, así como entre el Picu Mocosu y Gúa. Aquí trabajan bomberos de Asturias, bomberos de Andorra, Guardería de Medio Natural y 2 empresas forestales con apoyo de 2 medios aéreos, un helicóptero de bomberos de Asturias y un helicóptero del Ministerio. Pues Alejandro Calvo, el consejero de Gestión de Emergencias, explicaba en las últimas horas, tras una nueva reunión del CECOPI en La Morgal, en Llanera, que durante la jornada de este lunes los equipos de emergencias tuvieron que lidiar con condiciones adversas de calor y viento sur para continuar trabajando en estabilizar los 3 incendios que, como decimos, permanecen activos en el Principado, pero que la situación de las localidades afectadas ha mejorado y que ya es totalmente segura. Se estima que en Asturias se han quemado en estas 2 semanas más de 5.500 hectáreas. La gran mayoría son montes de utilidad pública.
En Degaña hemos avanzado a pesar de las condiciones de calor y de viento sur, sobre todo en la zona de Valdeprado, donde prácticamente se ha estabilizado todo el incendio, y donde se sigue trabajando es en el Valle del Rebollar, que es en la zona frente a Cerredo, y donde todavía queda trabajo por delante y donde permanecerán trabajando durante toda la noche, ¿no? También en el incendio de Genestoso, bueno, con alguna reactivación en la zona alta del Cabril, que se ha ido controlando a lo largo del día, y en el incendio de Caunedo en la zona del Pico Mocoso. Y se lo contábamos en portada, el Gobierno del Principado ha autorizado un primer paquete de ayudas directas para los ganaderos. Asciende a un total de 800.000 euros y prevé cubrir 6.600 unidades de ganado mayor. Es una ayuda complementaria a la PAC y los ganaderos simplemente tendrán que cumplimentar que la aceptan para recibirla. La ayuda será de 100 euros por cada bovino mayor de 2 años y equino mayor de 6 meses. De 60 euros por bovino de 6 meses a 2 años y en los bovinos de menos de 6 meses la ayuda será de 40 euros. Además, se concederán 15 euros por cada cabeza de ganado ovino o caprino. Es una crónica de Estíbaliz Urquiola. La tramitación administrativa se realizará como una ayuda directa, por lo que el ganadero solo tendrá que aceptar la propuesta, un procedimiento que el consejero de Medio Rural ha asegurado que será rápido. En esa tramitación se pedirá a los ayuntamientos afectados, en este caso a día de hoy son 9, que realmente certifiquen las licencias de pastos que hayan concedido a estas explotaciones. Los ayuntamientos hasta el momento son Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Onís, Ponga, Quirós, Somiedo y Villayón. En cuanto a las ayudas de la PAC, otro anuncio importante. Estas llegarán igual a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios, porque además se aplicará a causa de fuerza mayor, identificando además de oficio los afectados o mediante la comunicación efectuada por los mismos. Esta misma previsión se tendrá en cuenta para el ajuste de los compromisos de periodo quinquenal. El consejero también ha aportado datos sobre las UGMs, las unidades de ganado mayor que potencialmente se verán afectadas según el número de licencias de pasto del Plan Anual de Aprovechamiento, unas 6.885 en los montes de utilidad pública y 1.084 de los montes privados. Por otro lado, el Partido Popular ha pedido la dimisión del consejero por, ha dicho en un comunicado, estar desaparecido durante los incendios. El diputado Luis Venta ha asegurado que no cumple con la responsabilidad que supone el cargo. Las organizaciones agrarias valoran estas ayudas porque dicen que servirán para paliar los problemas que tendrán para alimentar a los animales, pero solo en el corto plazo. Piden ir más allá, por ejemplo, tomando medidas relativas a la gestión de los montes públicos, teniendo en cuenta el actual contexto de sequía. Eso redundará, dicen, en un previsible encarecimiento del forraje. Calculan que con 100 euros de ayuda se podría alimentar durante un mes a una vaca adulta. Reconocen que no cubre el coste del alimento del animal, pero es una ayuda necesaria. Dice Borja Fernández, el coordinador de URA, que si se paga con la agilidad prometida, la ayuda será muy beneficiosa para los ganaderos. Lo que está claro es que estas ayudas no van a solucionar el problema, o sea, y no van a abastecer el 100% del alimento que necesitan los animales. Es una ayuda, como el propio nombre indica, pero está claro que esto supone un coste añadido al ganadero y que el ganadero va a tener que acabar poniendo dinero de su bolsillo, eso está claro. Es una ayuda, nosotros también intentamos ayudar a canalizar las donaciones de otros ganaderos, pero bueno, también hay que reconocer que si de verdad van a abonarlas en una semana, es una medida rápida. Para COAG, las próximas ayudas tendrían que tener en cuenta las explotaciones que, además de los pastos, han perdido el forraje. Alertan de que la sequía está obligando a usar el forraje que estaba reservado para el invierno. Esto, sumado a los fuegos, hace prever una subida importante de precios si no llueve en lo que se refiere a la hierba. Mercedes Cruzado es la coordinadora de COAG. Que es las reservas de forraje que había para el año hasta que llega la primavera, va a haber mucha diferencia de unos sitios a otros. Y ahí es donde hay que hilar fino para que cada ganadero esté en disposición de poder atender las necesidades de su ganado, de alimento, hasta que llegue el pasto de primavera. Con esos 100 euros compremos 3 rollos de silo y con esos 3 rollos de silo tendríamos comida para el ganado, para 20 vacas durante 2 días. Es de suponer que suba mucho el precio del forraje porque ya no solo en Asturias, sino en Galicia, en Castilla y León, Cantabria, se va a necesitar hacer lo mismo. Aparte de la sequía tenemos el tema de los incendios.
De hecho, los ganaderos asturianos vaticinan un aumento del precio del forraje tras estos incendios. Calculan que tendrán que desembolsar entre 1.000 y 3.000 euros para hacer frente a la alimentación de sus animales. Lo explicaban algunos de los participantes en la inauguración de la edición 141 del certamen de ganado de San Agustín en Avilés. Este año se ha incrementado en un 14% las ganaderías participantes. Dos de ellos son José Manuel Rodríguez, de Cangas del Narcea, y Alejandro Blanco, de Gozón. Sí que nos va a complicar más porque el campo se quemó todo y entonces ahora al ganado lo hay que mantener a base de comida, rollos, forraje y demás. Hay cierta preocupación, ya que viendo los hectáreas que se han quemado por ahí, por Castilla y tal, forraje va a incrementar lo más seguro bastante. Y los apicultores reclaman que ellos también deben contar con ayudas para las zonas afectadas por los incendios. Explican, lo hace Luis Pérez, que son productores directamente afectados, que se les han quemado colmenas y también los terrenos de alimento. Se plantean unas ayudas para la ganadería y al final nosotros somos una ganadería. Tenemos zonas ya, independientemente que en algún sitio se nos quemaron las colmenas y bueno, pues esas colmenas ya no existen. Hay otras zonas que sí pudimos librar las colmenas, pero que se quemó el pasto que tienen alrededor, ¿no? Se quemó la alimentación. Entonces eso va a tardar años en regenerarse, que tenemos que estar dentro de esas ayudas también. 16 minutos pasan de las 8 de la mañana. Asturias promoverá una coordinación con las comunidades limítrofes para la gestión de los incendios forestales. Lo anunciaba el presidente Adrián Barbón, que también ha avanzado que la intención del Principado es celebrar una cumbre aquí en Asturias internacional para abordar la prevención y la lucha contra el fuego. El Ejecutivo asturiano pretende coordinarse con Galicia, Castilla y León y Cantabria para dar respuesta más rápida a los incendios que califican de diferentes y que, como los de Degaña y Somiedo, se expanden por otras comunidades. Un anuncio en la línea del Pacto de Estado anunciado por Pedro Sánchez y la intención de llevar el tema a la conferencia de presidentes autonómicos que será antes de que acabe el año. Adrián Barbón, el presidente del Principado, avanza también la intención de organizar una cumbre internacional para abordar con expertos de máximo nivel la prevención y lucha contra el fuego. Ver cómo garantizar una respuesta mucho más rápida y eficaz a la hora de cortocircuitar esa situación, ¿no? Por eso invitaremos a un trabajo a nuestros gobiernos autonómicos vecinos para ver cómo podemos coordinar esa respuesta. Y un total de 14 incendios graves siguen activos por toda España. La mayoría están en Castilla y León, donde algunos fuegos se han reavivado. Es el caso de El de Garaño, en León, provincia donde también ha sido detenido un hombre por provocar un fuego el pasado domingo. Además, centenares de vecinos han sido desalojados en las últimas horas de más de una decena de localidades por el avance de las llamas en la región, principalmente en las provincias de Zamora y León. El que más preocupa es el incendio declarado el pasado 14 de agosto en Porto, en Zamora, que ha obligado a evacuar 5 localidades de la zona de Sanabria, 4 de las cuales ya habían sido desalojadas hace unos días. Suman un total de 145 habitantes. Por otra parte, el Centro de Coordinación Operativa Integrado de León ha decidido esta noche desalojar otras 8 localidades de la provincia por los incendios de La Braña. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, asegura que los incendios de la provincia de León siguen presentando una situación complicada, aunque han tenido una evaluación positiva en las últimas jornadas. También ha mejorado la situación en Galicia. No obstante, aún quedan 14 incendios en situación operativa 2. El trabajo está siendo lento, pero como ven, la evolución está siendo favorable en la mayor parte de los incendios, pero tenemos que seguir muy pendientes de estos que les he indicado. La directora general de Protección Civil ha pedido honestidad a las administraciones una vez se den por finalizados estos fuegos, estos incendios. Barcones quiere sacar un aprendizaje de la situación y buscará la fórmula para que no se vuelva a repetir esta situación. Nos estamos enfrentando a los efectos del cambio climático, que trae riesgos y catástrofes de una dimensión que no habíamos conocido hasta ahora, porque se repiten más, porque son más agresivos, porque generan muchísimo más daño y además porque las catástrofes tienen una duración mucho más mayor. Y tenemos que ser honestos y ver cómo podemos reforzar las capacidades de todas y cada una de las administraciones que estamos llamadas a trabajar juntas. Pues el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político tiene previsto aprobar hoy martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios. Una declaración, la antiguamente conocida como zona catastrófica, que va a afectar a decenas de territorios en amplias zonas de Castilla y León, Galicia, Extremadura, también Asturias. Antes de la reunión del Consejo de Ministros también se va a proceder a la puesta en marcha de la Comisión Interministerial de Cambio Climático para iniciar los trabajos, las conversaciones para alcanzar ese pacto de Estado contra la emergencia
emergencia climática que ya anunció hace unos días el presidente Pedro Sánchez. Por cierto, que el Gobierno va a aprobar hoy también un Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, del número de migrantes no acompañados que pueden acoger. Y el líder del PP a todo esto, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba, lo hacía ayer, un plan con 50 medidas contra los incendios y para las zonas afectadas tras la ola que todavía continúa activa. Entre ellas propone la creación de un registro nacional de pirómanos e incendiarios. Además, vuelve a cargar contra el Gobierno por la gestión de los incendios, acusa al Ejecutivo de fallar en la prevención. Para Feijóo se tardó 5 días en activar la ayuda europea y se ha movilizado a cuentagotas el Ejército. Para ese registro nacional de pirómanos estarían incluidas todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan provocado un incendio en cualquier lugar de España. Conllevaría la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente por determinadas personas. Para ello proponemos crear un registro nacional de pirómanos, en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Pues este enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios llega hoy al Parlamento con una cita doble en el Congreso y en el Senado. La Diputación Permanente del Congreso va a debatir sobre varias comparecencias pedidas por los populares, en concreto la de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Egesen, y de la titular de Defensa, de Margarita Robles, para que informen de las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios. A la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso por la mañana le seguirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa, una comparecencia también reclamada en la Cámara Alta, donde tiene mayoría por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, al igual que las que se celebrarán a lo largo de la semana de Agesen, Grande Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas, todos ellos por los incendios forestales de las últimas semanas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:22 de la mañana, se lo contábamos en titulares. El Principado suspende temporalmente las licencias para instalar parques de baterías en suelo no urbanizable. Es una decisión que, según el Gobierno autonómico, responde al aumento de solicitudes y a la preocupación social por la falta de regulación. Mientras, vecinos afectados por estas instalaciones siguen manteniendo su oposición. En Argüelles, en Siero, los vecinos estudian acudir a los tribunales después de que el BOPA haya publicado, lo hacía ayer, la autorización de 3 parques de baterías en suelo urbano. Xiana Iglesias. La suspensión de licencias para instalar parques de baterías en suelo no urbanizable estará en vigor hasta la aprobación de las futuras directrices sectoriales y plantea, eso sí, 2 excepciones: suelos no urbanizables que alberguen actividades mineras o industriales e instalaciones destinadas al autoconsumo con potencia inferior a 3 megavatios. Mientras, los vecinos afectados por la instalación de estos parques se muestran cautelosos. En la localidad de Argüelles, en el concejo de Siero, recibían este lunes la noticia de la aprobación de la autorización de ese suelo urbano de 3 parques en el BOPA. Aseguraron que no habían recibido ninguna respuesta a sus alegaciones y no descartan ahora incluso la vía judicial. Loli Prendes es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la parroquia de Argüelles. Y desde luego llevámoslo a juicio. Si hay que llevar a juicio, se lleva. Es que esta otra estamos igual. Tienes casas alrededor. También en Pola de Lena, este lunes, los vecinos quisieron transmitir su preocupación a la alcaldesa por esa petición de un parque de baterías en suelo urbanizable en el polígono industrial de Villallana. Gemma Álvarez, alcaldesa de Lena, y Lidia Gutiérrez, representante de la asociación Xianas de Montería. La posición del equipo de gobierno, ya desde hace un año lo transmitimos en el pleno que hubo en septiembre, es un no rotundo a la instalación de parques de baterías en nuestro concejo. Nos da igual que sea en zona urbana, que sea en zona no urbana. Y está cerca de viviendas, ahí está cerca de un parque de gasoil que tiene 4 depósitos de gasoil de 30.000 litros cada uno. Entonces, bueno, está al lado de un río, está al lado de una autopista. La elaboración de las directrices sectoriales incluirá un periodo de información pública, lo que garantizará la transparencia y la participación ciudadana, según asegura el Principado. Y el Partido Popular aprobaba este lunes los presupuestos del Ayuntamiento de Castrillón para este ejercicio. Lo hacía con el apoyo de Vox. El equipo de gobierno del PP sacaba adelante las cuentas municipales, que ascienden a 31,4 millones de euros. Es una crónica de Elia Rivero.
El Gobierno municipal destaca el refuerzo de personal en el área de urbanismo para agilizar el trámite de licencias y más presupuesto para los departamentos de contratación e informática para modernizar el servicio. Nuria González Nuevo es concejala del Partido Popular y portavoz del Gobierno de Castrillón. Es el refuerzo de personal fundamental en la oficina técnica, donde desde hace una década se amontonan las licencias y que va a tener una importante dotación de personal para, entre otras medidas que se van a llevar a cabo, tratar de ir gestionando esta situación. También reforzamos el área de secretaría, pues en el área de contratación, que como dijimos hubo que mejorar, el de informática, donde tenemos importantes retos por delante para seguir modernizando este ayuntamiento y mejorando la calidad a los ciudadanos, que es una de nuestras máximas. Izquierda Unida y Partido Socialista han votado en contra del proyecto de presupuestos para este año. La portavoz de Izquierda Unida, Yasmina Triguero, asegura que el Gobierno municipal no podrá ejecutar todas las partidas que tiene previstas antes de final de año, mientras que el portavoz socialista, Iván López, carga contra Vox por respaldar unas cuentas que apunta son similares a las que rechazó hace unos meses. Hemos hablado en este ayuntamiento en infinidad de ocasiones de la lenta que es la administración, y ustedes quieren poner en juego ahora mismo otros 20 millones de euros aproximadamente en 3 meses. Díganmelo, pero ajustado a la realidad esto no está. Entonces, bueno, nosotros creemos que es humo, es una propuesta humo. Que nos estamos enterando en el Pleno que han negociado unos presupuestos a cambio de ayudar a la gente que más lo necesita. Eso es lo que han negociado. Pero de todas formas, son ustedes los que tienen que dar explicaciones, porque el presupuesto, lo que acaba de decir, es a futuro. Porque lo que acaba de decir el presupuesto es el mismo que hace 3 meses, y sin embargo, hace 3 meses se abstuvieron. El portavoz de Vox ha defendido el acuerdo con el Partido Popular en base a los programas electorales con el objetivo de reducir la presión fiscal, mejorar la eficiencia y los servicios del ayuntamiento y eliminar partidas de base ideológica. Rafael Ricardo González contestaba así al Partido Socialista por su cambio de postura. ¿Sabe lo que hicimos? Un Pedro Sánchez. ¿Lo entiende? ¿Verdad? No hemos mentido, solo hemos cambiado de opinión. ¿Y sabe por qué? Porque llegamos a un entendimiento con el PP en base a nuestros programas electorales. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 27 minutos pasan de las 8. La exposición a la contaminación del aire aumenta el número de ingresos y mortalidad por infarto agudo de miocardio durante la hospitalización, que en días de niveles altos puede incrementarse hasta un 14%. Así lo refleja un estudio de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón. Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar los datos de 122 hospitales del Sistema Nacional de Salud y con la información de 115.000 pacientes entre 2016 y 2021. En concreto, los resultados han demostrado cómo concentraciones de partículas PM2,5 superiores a 10 microgramos por metro cúbico en los 3 días previos al ingreso se asocian con un incremento significativo en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio de hasta 22 infartos más por cada 1.000 ingresos. Asimismo, cuando los niveles de contaminación son muy elevados y superan los 25 microgramos por metro cúbico, el riesgo de mortalidad se incrementa un 14% más, lo que significa que por cada 125 personas ingresadas se produce aproximadamente un fallecimiento más que en días con aire más limpio. El trabajo ha sido publicado por la Revista Española de Cardiología y los investigadores han insistido en la necesidad de que la contaminación ambiental se aborde como un factor de riesgo clave en la salud cardiovascular. Y seguimos en clave sanitaria porque un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo han puesto de relieve el papel de la actividad física en la recuperación de los pacientes de anorexia nerviosa, ya que han comprobado que esos pacientes con esta enfermedad presentan altos niveles de sedentarismo que superan, en el caso de los adolescentes, las 10 horas diarias. El trabajo ha desvelado patrones de ejercicio diversos según la edad y la fase de tratamiento de los pacientes. Los investigadores analizaron los niveles de ejercicio en pacientes con anorexia y el estudio abre nuevas vías para desarrollar alternativas, estrategias de tratamiento. Alex del Valle es investigador de la Universidad de Oviedo. Si comparamos estos resultados con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los adolescentes presentaron niveles de actividad física moderada y vigorosa por debajo de los 60 minutos diarios recomendados.
En cambio, los adultos registraron niveles de actividad física moderada en torno a los 100 minutos al día y actividad física moderada vigorosa superiores a los 90 minutos diarios, lo que supera ampliamente las recomendaciones actuales. Gran parte de esta actividad física podría asociarse a patrones compulsivos que están vinculados a la enfermedad y no necesariamente a un ejercicio estructurado que sea beneficioso para la recuperación. Y les contamos también que los trastornos respiratorios del sueño son considerados una epidemia silenciosa en todo el mundo. En España se convirtieron en la tercera causa de mortalidad en el año 2022. Una de las enfermedades más comunes es la apnea del sueño y, dado el crecimiento exponencial en los últimos años, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se ha centrado en la concienciación de esta entre sanitarios y pacientes. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno respiratorio que cada año sufren más pacientes en España. Alrededor de 600.000 personas perciben tratamiento para esta enfermedad, pero se estima que casi 2 millones podrían estar sufriéndola sin saberlo. Irene Cano es neumóloga experta en sueño, explica qué ocurre cuando padecemos apnea del sueño. Consiste en que a nivel de la vía aérea superior, a nivel de la garganta, existe un colapso, se nos cierra por la noche. Entonces, el paciente fundamentalmente ronca, todos los pacientes con apnea del sueño roncan mucho y de repente tienen un silencio, que se paran de respirar y luego hacen un sonido característico de que hacen un... que es lo que suele ver la pareja. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se nos cierra la vía aérea superior, por tanto no entra aire, no entra oxígeno, y para que no nos ahoguemos, lo que hace nuestro cerebro es estar en constante alerta toda la noche. Luego es un sueño no reparador y el paciente lo que nota es que se levanta cansado. El principal factor de riesgo es el sobrepeso o la obesidad, el consumo habitual de alcohol y el tabaco. Los principales síntomas son somnolencia continua, irritabilidad o falta de concentración, pero a largo plazo podría conllevar a consecuencias mucho más graves. Lo más importante, contrarrestar los efectos, son la pérdida de peso, por ejemplo, o la implantación de hábitos saludables. Afortunadamente, en los últimos años la población ha sido más consciente del cuidado de la salud y ha comenzado a tener en cuenta los buenos hábitos diarios para intentar evitar enfermedades como esta. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hoy martes a la 1 de la tarde se presenta en Luanco el libro catálogo Exvotos marinos en Asturias. Recoge los textos y fotografías de los objetos que formaron parte de una exposición que estuvo abierta al público durante 6 semanas en el Museo Marítimo. Es una crónica de Ángeles García. Lo primero es saber qué es un exvoto y va a ser Pilar Carrasco Mori, la comisaria de la exposición, quien nos lo cuente. Un exvoto es un objeto que alguien deposita en un templo o un lugar sagrado como recuerdo y agradecimiento por haber superado algún peligro. En el caso de los exvotos marinos se vincula siempre con un riesgo de un naufragio o con un desenlace en la mar. El libro que hoy se presenta es la culminación de un trabajo de investigación por las ermitas, capillas e iglesias asturianas, con el que se pretende recordar a los navegantes que sufrieron situaciones de peligro extremo en la mar, mostrando los objetos que donaron a los templos en acción de gracias. Un año llevó recopilar los 70 exvotos que se mostraron en la exposición y que ahora se recogen en este libro. En la exposición lo que se consiguió fue realizar un inventario de los exvotos marinos existentes en Asturias. Porque, como te digo, es un tema que estaba estudiado en todas las regiones y sobre todo en todos los museos, y faltaba en ese inventario en Asturias. Esto nos llevó un año entero recorriendo toda Asturias, con la ayuda del arzobispado y, por supuesto, con la colaboración de todos los párrocos. Y entonces se encontraron muchísimos más exvotos de los que nosotros habíamos pensado. Aquí en Asturias es un tema poco estudiado y sistematizado, y con esta publicación Pilar Carrasco espera que se logre cubrir esa laguna que existía respecto a otras regiones. Un total de 12 iglesias, ermitas y capillas de diferentes parroquias costeras y también del interior de la región están aquí representadas. Desde las maquetas y metopas pictóricos, unos cuadros muy representativos. Se encontraron objetos personales, ofrendas ornamentales. Eso es lo fuerte de los exvotos asturianos. Se trata de exvotos que les costó encontrar, pero después de un arduo trabajo lograron recopilar y poder exponer. Se exponen siempre en lugares públicos y de carácter sagrado, los estamos encontrando colgados de los techos de las iglesias o cerca del altar. Tienen siempre un carácter gratulatorio, nunca tienen un carácter decorativo.
Y eso es lo que llevó casi a la desaparición de los exvotos, porque se hacen los hace la misma persona que sufrió este acontecimiento, o lo encarga a alguien, pero siempre es de una forma muy sencilla, buscando siempre el mayor realismo para que se vea el suceso. Exvotos marinos en Asturias se presenta hoy a la 1 en el Museo Marítimo de Asturias. 25 minutos para que den las 9. Les contamos que el certamen fotográfico Memorial María Luisa sigue buscando una sede permanente en Asturias para exponer todo el material de fotografía y vídeo de naturaleza del que dispone, convertido en uno de los eventos de naturaleza con mayor proyección internacional. Este memorial homenajea con su nombre a la montañera asturiana de Piloña, que falleció en un accidente en una de las expediciones que llevaba a cabo. Este lunes sus responsables se reunían con la consejera de Cultura para recabar el apoyo del Principado en esa búsqueda de una sede permanente. Román Benito, su presidente, confirma a estos micrófonos que ayuntamientos como el de Oviedo ya se han postulado para ofrecer ese emplazamiento permanente. Estuvimos muy a gusto con la consejera, intercambiando opiniones, escuchando también alguna que otra sugerencia de cosas nuevas que siempre enriquecen a uno, y la verdad es que estamos totalmente alineados en la necesidad, en el enfoque del tema y tenemos la certeza de que en algún momento esto vamos a conseguir que quede en Asturias. Y no dejamos la montaña, hoy vamos a compartir con ustedes una doble aventura. La primera la protagonizó una mujer japonesa, Junko Tabei. Fue la primera en alcanzar la cima del Everest hace 50 años, en 1975. Una hazaña que supuso un hito para su trayectoria, que había iniciado muy joven, cuando se apuntó de niña a una excursión escolar para escalar un monte cercano en el Parque Nacional de Nikko. Sin embargo, no lo tendría fácil en una época y en un país en los que muchas actividades sociales y deportivas estaban únicamente destinadas a los hombres. Junko Tabei desafió esas normas, logró formar un club de alpinismo femenino y organizar expediciones al Himalaya. Tras hacer cumbre en el Everest, su pasión la llevó a ella y otras mujeres a coronar las montañas más emblemáticas del mundo. Falleció en 2016 y nunca dejó de escalar. Es una historia, la de Junko Tabei, que está en proceso de convertirse en documental. Lleva por título Lady Everest y lo dirige la montañera y espeleóloga Isabel Díaz Novo, y en esa tarea de recrear los hitos de la alpinista japonesa la acompaña la diseñadora y productora de animación Jennifer Muñiz González, Jenny Bogart. Isabel, Jenny, muy buenos días, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación. Quería preguntaros en primer lugar cuál fue, Isabel, el germen de este proyecto y por otra parte, ¿cuándo comenzasteis y cómo a trabajar juntas? Bueno, pues el germen, como bien dijiste en la presentación, soy montañera y espeleóloga, y hace muchos años, tenía varios libros en casa de mujeres, pero hacían solo una pequeña reseña hacia sus gestas. Lo que más predominan eran pues las aventuras que habían logrado los hombres. Entonces, pues conocí a mi pareja en el Mera Peak, a 6.000 metros, en el Himalaya, y resulta que él es un francés realizador de documentales a nivel internacional. Entonces, pues él me metió un poco en ese mundillo, de tras una cámara poder contar una historia. Entonces me dijo, ¿por qué no juntas un poco tu pasión, ¿no?, de la montaña y contar esas historias que tanto te han marcado? Entonces, pues fue así, empecé con Pirineístas y luego ya fue luego como la prueba. Luego hablaremos de ese trabajo. Gracias. Y entonces, pues dije, ahora, después de haber hecho el test con Pirineístas, dije, pues ahora toca ya presentar a Junko Tabei. Y respecto a Jenny, pues nos conocimos. Yo es que soy técnico de rayos en el hospital, entonces no tengo nada de idea del mundo cinematográfico. Y pues para entender un poco ese idioma que hablaba mi pareja, me inscribí en el CISLAN, en Langreo, a hacer producción audiovisual hace 2 años. Así que, pues retomé otra vez los estudios después de hace muchísimos años sin mover la neurona en ese aspecto. Y me inscribí en producción y ahí es donde conocí a Jenny, que, sorprendentemente ella iba para producción de animación y acabó en producción audiovisual y fue allí. Lo cual demuestra que nada sucede por casualidad, ¿no? Destino. No, nada, que la verdad es que ella descubrió mi pasión por la animación y ya tenía ella en mente el tema de meter animación en alguno de los documentales y me dijo, oye,
¿tú qué piensas de si meto animación? Entonces yo empecé a involucrarme un poquito y al final ya pues surgió el amor y dije, bueno, pues yo voy a participar también. Una trayectoria, la de Junko Tabei, que supuso un hito, decimos, en la historia del alpinismo con nombre de mujer. Ella fue de las primeras en cuestionar esas normas que excluían tradicionalmente a las mujeres de ese deporte, y fue la primera, decimos, en subir al Everest, no sin dificultades administrativas. ¿Cuáles son las claves del documental? ¿Cuál es, no sé si decir, el punto de partida en términos narrativos? Bueno, el punto de partida es, después de haber leído mucho sobre su biografía, sobre su vida, haber hablado con su marido y con sus 2 hijos, consideramos que el punto más importante o clave en su vida fue su experiencia que tuvo con su profesor cuando ella tenía 10 años, que el profesor les llevó de excursión del colegio por el verano. Después de haber terminado en la escuela, les llevó de campamento y ella descubrió las montañas, porque ella vivía en un pueblecito en Japón que era muy plano, geológicamente hablando. En la zona de Fukushima, si no me equivoco. Sí, ahí, correcto. Y bueno, pues fueron a una zona más montañosa, donde había además aguas termales, y ahí los niños, yo es que además me los imagino, iban caminando por la montaña y descubriendo lo que realmente aprendían en la escuela. Entonces tocaron el suelo y veían que estaba caliente, y era por el flujo del agua caliente que iba por debajo. Y ella quedó asombrada porque no se imaginaba que existieran montañas, ¿no? Después de toda una vida en plano, con 10 años estaba súper asombrada. Entonces, a partir de ahí, tiene una historia con el profesor y es la que vamos a desarrollar. Me parece muy importante luego en el documental poder hablar de efectivamente esos momentos en los que ella rompió esos techos de cristal, porque en aquella época socialmente la mujer tenía que estar en su casa, tenía que atender a su familia y ser una buena esposa. Entonces, mujeres como ella socialmente no se las permitía avanzar para que no fueran ejemplo para otras mujeres. Exacto. Entonces ella, bueno, pues gracias también, hay que decir, a Masanobu, a su marido, que también la apoyó. Él era un hombre también bastante avanzado en ese aspecto. Bueno, pues la apoyó en todas sus escapadas alpinísticas. Jenny, por lo tanto nos situamos con una Junko Tabei niña que descubre la montaña, que descubre su gran pasión, la que marcaría evidentemente su vida. ¿Cómo está siendo el trabajo de recreación a través de ese diseño 2D y 3D, de los paisajes, de los espacios, de los escenarios y también de esta protagonista, de donde se desarrolla su acción? Bueno, en primer lugar, contacté con mis amigos de Pixelodion, Diego y Leticia, que son viejos amigos del gremio, y les comenté la historia, les encantó la historia de Junko, y entonces ellos enseguida se movieron, buscaron a más artistas del gremio, encontraron a David Benzal, que es un concept artist, que es diseñador de personajes, que está afincado en Japón y que ama Japón. Entonces él enseguida entendió la historia porque lo vive, entonces empezó a diseñar unos personajes maravillosos y bueno, poco a poco reuniéndonos y hablando de qué técnicas usar para esta historia. Era lo que te iba a preguntar, ¿qué estilo habéis elegido? Decidimos hacer una técnica mixta que es en base a muñecos 3D, o sea, digamos personajes 3D, modelados 3D, entornos 3D, darle una apariencia 2D, darle un acabado artístico como si estuviera dibujado, pero por dentro es todo movido 3D como una película de Pixar, pero bueno, el acabado es dibujístico. Nos basamos sobre todo en una película que es La Cumbre de los Dioses, que a Isabel nos dijo que le gustó mucho, que ese acabado, que ese dibujo 2D que le gustaba mucho, pero bueno, es que el dibujo 2D lleva mucho más tiempo del que teníamos y dijimos, bueno, pues vamos a tirar por la técnica mixta y la verdad es que a día de hoy está quedando muy bonito, el equipo está haciendo un gran trabajo, estamos muy contentos con el acabado, la verdad es que va a quedar precioso. La Junko niña, al final no sí que tenemos diseños, pero bueno, no creemos que acabe apareciendo mucho tiempo, pero el diseño de Junko, la Junko adulta es preciosa, tiene una mirada preciosa, la verdad es que yo creo que va a encantar cuando la vean. Con muchas ganas ya de ponerle cara, ¿no?, a Junko Tabei en ese documental, que Isabel, decías antes, no es el primero en el que pones el foco en la historia invisibilizada de las mujeres y la montaña. En Pirineístas recuperaste la voz de 7 alpinistas cuyos nombres apenas habían tenido trascendencia ni académica ni audiovisual, pese a sus logros. ¿Cómo advertiste ese silencio respecto a sus trayectorias? No sé si constataste que apenas había documentación incluso sobre sus biografías, ¿no?
Bueno, pues efectivamente yo en casa tenía uno de los libros de Marta Navarro sobre mujeres del Pirineo y bueno, era una pequeña reseña. Entonces intenté indagar mucho más en esas historias de esas mujeres y efectivamente apenas me costó muchísimo poder crear una historia de ellas, de cada una de ellas, porque bueno, pues en aquel momento periodísticamente no interesaba dar esa publicidad a ese tipo de mujeres. Y se les fue muy difícil, se las marginaba de cierta manera por adentrarse en un mundo que teóricamente era de hombres. Y ellos no entendían cómo una mujer podía encontrar la belleza o sentirse agradable disfrutando de una montaña porque ellos pensaban que ellas no eran capaces de desarrollar ese tipo de sentimientos. Entonces, bueno, hay... Realmente era el curiosos año... los prejuicios, sí. Sí, realmente. He de pensar que eso ocurría en el año 1800, que es donde ellas vivían, y no ahora, porque el pensar que una mujer no es capaz de tener los mismos sentimientos que puede desarrollar un hombre, me parece como muy ridículo. Y claro, luego encontré anécdotas muy interesantes que era, ellos decían que por ejemplo si una mujer cogía un piolet con la mano, se volvía viril y cosas así, perdía su feminidad. Entonces, bueno, me resultó bastante asombroso por un lado y muy interesante y me animó a poder hacer ese documental y poder reescribir la historia del pirineísmo. Es importante, de hecho, recordar precisamente sus nombres, sus historias, sus hitos, los tengo aquí apuntados: Margarita d'Angoulême, Rosalie Ramon, Anne Lister, Ernestine Tavernier, Elisabeth Casteret, Lucien Golembeau y María Isabel Pérez, que fue, por cierto, la primera mujer en subir el Urriellu. Sí, ahí también no me la quería perder porque no hemos de olvidar que el Urriellu, bueno, Picos de Europa es parte de la cadena del Pirineo. Entonces ella y su prima marcaron un hito en el Pico Urriellu. Al subir, ser las primeras, con 17 años subieron. Ella sin cuerda, la prima con un tío de ellas que era guía y cazador. Y bueno, pues me gustó mucho poder aprovechar hablar del Pirineo para destacar la historia de ellas también. Siempre que aludimos a esas brechas de género que se sustentan sobre la propia historia de la humanidad, sobre el patriarcado, hablamos de la importancia también de poner en valor el ejemplo de otras mujeres. Lo mencionabais antes, de las pioneras en los distintos campos del deporte, la ciencia, la tecnología, el arte, porque si no hay referentes es más difícil generar interés y sobre todo confianza. Os lo pregunto a las dos. Sí, claro. Realmente yo estoy todo el tiempo reflexionando sobre ello, si realmente necesitamos referentes o no, o qué fue lo que les guió a estas pioneras a lanzarse, ¿no?, a ese mundo. Entonces, pienso que sí, que necesitamos, que gracias a ellas, que han abierto un camino, hay niñas que pueden desarrollar su imaginación y pensar por qué no puedo hacer, si esta mujer lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer, y luego a la vez buscar su propio camino, con lo cual van a superar ese otro camino abierto por las pioneras. Y bueno, en el mundo del alpinismo sucede que bueno, se han hecho unas gestas increíbles gracias a pequeños gestos como el de Junco Tabé. Sí, en mi campo también suele pasar. Exacto, es que era lo que te iba a preguntar. En videojuegos, en animación 3D y demás, es un campo no dominado por ellos porque ya empieza a haber una gran crecida de chicas. Pero sí que es verdad que cuando vas a conferencias o lo que sea, normalmente los conferenciantes y demás son la mayoría hombres. Y bueno, te sientes un poco como que siempre son ellos los que cuentan la historia, ¿no? De cómo se hacen los personajes, de cómo se modelan, cuando en realidad también hay muchas técnicas de animación y de modelado. Yo creo que cuantas más nos inspiremos en hacer cosas, más pioneras haya, más referentes tenemos y más despertamos, ¿no? ese amor por la animación, porque al final las cosas se pueden querer, da igual si eres hombre o mujer, el amor es el amor por las cosas. Entonces yo creo que sí, necesitamos referentes y poco a poco yo creo que esto va creciendo, está habiendo un cambio. Y qué importante es que las mujeres de diferentes disciplinas, como estamos viendo con vosotras, también trabajen juntas, ¿no? Claro. Bueno, es una manera de retroalimentarnos. Exacto. Sí.
Sí, la verdad es que yo las montañas, yo como que no, nunca he subido una montaña, yo creo que lo más alto que subí fue en tu boda, que fue una pared de 2 metros y ya está. Quizá ahora es un buen momento, ¿no? Para iniciar esas aficiones. Yo creo que no. Isabel, actualmente eres responsable, hablando de referentes, de la vocalía de Mujer y Deporte, también de Deporte Adaptado de la Federación Española de Espeleología. Es un organismo del que también, si no me equivoco, has sido vicepresidenta. Ahora ya hay más mujeres en la junta directiva, pero fuiste la primera. No sé si era un espacio que históricamente estaba también muy masculinizado, el de la espeleología. Sí, el mundo de la montaña, tal cual lo conocemos, estaba bastante masculinizado. El mundo de la espeleología todavía mucho más. Ese mundo subterráneo da la sensación de que es un mundo muy feo, que te llenas de barro, que no hay belleza, y es al revés. Yo cuando descubrí la espeleología es que descubrí, wow, otro mundo. Y yo me gustaría que la Tierra fuera transparente para que pudiéramos apreciar, ¿no? Apreciar los tesoros. todo eso que hay ahí abajo. Entonces, yo creo que para mí cualquier deporte no tiene sexo. Lo puedes disfrutar siendo hombre, mujer, lo que sea uno. Es la conexión con la naturaleza y disfrutarla. Yo en el mundo de la espeleología sí estuve de presidenta de la Federación Asturiana. Fui la primera aquí en Asturias. A nivel nacional, ¿no? Ya había otras 2 de federaciones autonómicas, y ahora sí estamos, porque hace un año está de reciente creación la Federación Española. Había una muy antigua, por un problema económico la tuvieron que deshacer, y ahora se refundó. Efectivamente la refundamos. Llevamos 10 años intentando levantarla y ya por fin la creamos hace un año. Y yo participo pues llevando la vocalía de Mujer y Deporte, y ahí estamos trabajando, rompiendo también esos techos pequeños de cristal. techos. Ya por último, ¿cuándo tenéis previsto estrenar el documental? Mencionaba antes Jenny que se está trabajando también en esa parte de la animación. ¿Dónde se va a proyectar? No sé si hay un calendario cerrado ya. ¿Qué me podéis adelantar? Bueno, pequeñas cosas, muy pocas, porque estamos ahí que nos pilla el toro del tiempo. Sí se va a presentar el 11 de diciembre, que es el Día Internacional de las Montañas. También quiero aprovechar que se haga este año porque es el 50 centenario de cuando Junco Tabei subió al Everest. Y también es el 50 aniversario del Año Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, juntando esas 3 cosas, para mí la fecha ideal es el 11 de diciembre. Y para allá estamos trabajando a contrarreloj, que nos lo puede decir A tope, estamos a tope. Jenny. Luego estamos intentando, el tema de la distribución. Tenemos ahí un poco Paramount, Rakuten, la plataforma asiática. Entonces, bueno, hay pequeñas pinceladas, pero todavía no hay nada cerrado. Entonces os iremos contando cuando queráis. Pues 11 de diciembre, en principio lo anotamos en el calendario, el estreno de Lady Everest, que estamos deseosas, desde luego, de contemplar y de disfrutar y de aprender con vosotras. Isabel Díaz Novo, Jenny Bogar, muchísimas gracias por habernos acompañado, y os emplazamos a que volváis cuando ya sea una realidad ese documental, cuando ya lo podamos disfrutar. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y repasamos ahora la crónica deportiva con Bea Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Jornada de descanso para el Real Oviedo, que mañana volverá al trabajo para comenzar a preparar el partido del próximo sábado a las 7 en el Carlos Tartiere frente a la Real Sociedad. Repiten los azules en casa, donde buscarán sumar los primeros puntos del curso. Una cita para la que Paunovic recupera a Alberto Reina tras cumplir sanción. Mientras tanto, la dirección deportiva sigue buscando refuerzos para la punta de ataque y el lateral izquierdo. Precisamente en esta última demarcación, la situación de Javi López está ahora mismo en stand-by. La Real baraja la posibilidad de vender al futbolista, mientras que los azules quieren una cesión. Y el Sporting comenzará esta mañana a preparar el partido del viernes a las 9:30 ante la Cultural Leonesa en el Molinón. Será a partir de las 11 en Mareo, en un entrenamiento abierto al público. Mientras, el club apura la semana que falta para que se cierre el mercado para hacerse con un extremo ante la negativa de Daniel Luna. Además, hoy, el central del Sporting, Pablo Vázquez, será protagonista en el programa Tiempo Añadido de RPA. Y el asturiano Diego López renueva con el Valencia
Valencia y firma su ampliación de contrato hasta junio de 2029. Por su parte, el Real Avilés se hizo con los servicios del central Borja Granero. El defensa zurdo de 25 años cuenta con experiencia en Segunda División y Primera Ref. El equipo avilesino comenzará la Liga el domingo a las 9:30 de la noche, recibiendo a la Ponferradina en el Suárez Puerta. Y ya conocemos los horarios para la primera jornada en Segunda Ref, que tendrá lugar el sábado día 6 a las 5:30 para el Vetusta Sarriana en el Requexón y a las 6 para el Lealtad Numancia en Les Calelles. El domingo día 7 de septiembre, el Marino de Luanco jugará ante el Rayo Cantabria a las 12 del mediodía en La Planchada y el Langreo recibirá desde las 6 al Coruxo en el Nuevo Ganzábal. Y Gijón será desde hoy hasta el domingo el epicentro nacional de la hípica, con la celebración del concurso internacional en Las Mestas. El presidente del jurado es Daniel Balbino González. Hay una participación bastante interesante, bastante competitiva, que será, digamos, para el público gijonés, que lo que quiere es jinetes competitivos, pues pienso que va a ser un éxito durante estos 6 días de concurso. Guillén Epayar, Harry Allen, etcétera. Hay muchos jinetes bastante competitivos y que en cualquier momento pueden ganar la serie o pueden ganar la prueba. Asturias Hoy, en clave económica. 5 minutos para que den las 9. Los futuros anticipaban ya ayer nuevas caídas en las bolsas este martes. El IBEX ya retrocedió ayer casi un punto y perdió los 15.300 puntos. Cayeron especialmente las energéticas. Entre tanto, y tras la resaca de la cumbre de Jackson Hole, Donald Trump prosigue con su particular cruzada contra la Fed. Ha destituido, lo hacía en las últimas horas, a la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Alissa Cook. Había sido nombrada por Joe Biden y sobre ella ha lanzado acusaciones de fraude en unas solicitudes hipotecarias. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Bueno, parece que toda la tranquilidad que hemos tenido a lo largo de este mes de agosto se está alterando en estos últimos días, pese a que los mercados, bueno, pues ya decíamos ayer que se tomaron con buen talante las palabras de Powell el viernes en Jackson Hole. Ayer ya vimos caídas acusadas aquí en Europa y para hoy no sé si se espera más de lo mismo. Sí, seguimos hablando de caídas. En este caso, los futuros del IBEX marcan caídas en torno al 0,60, también en el Eurostock. Incluso los futuros americanos también vienen marcando, en este caso más tímidas, en torno al 0,20, pero también marcando caídas. Como bien decías, tenemos esa nueva polémica entre el presidente de Estados Unidos y la enésima. Sí, y casi diría que es un poco lo más llamativo del día, porque ayer no tuvimos grandes referencias macroeconómicas. Y hoy tampoco las vamos a tener. A partir de mañana ya con unos resultados de Nvidia y el jueves, el viernes, con esos datos de confianza, datos de precios y el deflator de consumo privado, seguramente a partir de ahí el mercado vuelva a encontrar un catalizador en el que poder apoyarse si acaso y volver a recuperar las subidas. Pero después de un mes de agosto, como bien dices, pues en general tranquilo y positivo, pues bueno, esta ausencia de noticias y si acaso pues eso, las noticias que tenemos son de esta polémica y este enfrentamiento, pues los inversores están optando por hacer caja. En cualquier caso, el IBEX sigue por encima de los 15.000, con una revalorización importante de lo que llevamos de año y particularmente en este mes de agosto. Ayer decimos, cayeron particularmente las energéticas en buena medida por contagio de una noticia que llegaba de Dinamarca. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, digamos que hay una empresa danesa que es el principal promotor de energía eólica. Y se le paralizó un proyecto en Estados Unidos. Eso hizo pues que evidentemente pues llegó a caer cerca del 20%, al final acabó cerrando con caídas en torno al 16% y eso pues evidentemente contagió a todo el sector y hizo pues que aquí sobre todo Acción Energía pues caían con fuerza. Es verdad que al final de la sesión también minimizaron un poco las pérdidas, pero sus pérdidas a lo largo de la sesión rondaban el 4 y pico por ciento y luego minimizaron y acabaron con caídas en torno al 2%, pero eso sí que lastró bastante a nuestro selectivo, que acabó cayendo un poquito más que el resto de bolsas europeas, pero bueno, que en general sí que la jornada de ayer fue negativa tanto para Europa como para Estados Unidos. Decimos que Trump sigue en su línea contra la Reserva Federal, destituye a Alissa Cook, a la que acusa de fraude hipotecario. Yo entiendo que también es un mensaje, uno más para Jerome Powell. Sí, no deja de ser un episodio más de ese enfrentamiento y evidentemente pues los movimientos que está habiendo, ya lo comentábamos ayer, dentro de la Reserva Federal es para intentar pues colocar a gente más afín a Trump que pueda pues al final cuando haya esas votaciones para ver qué hacer con la política monetaria pues tener gente más afín y que hagan un poco lo que quieran. Hay que ver cómo acaba este episodio de Alissa Cook, pero evidentemente yo creo que es un enfrentamiento más claramente porque el presidente Trump
le interesa esa política monetaria sea más expansiva y que se bajen esos tipos de interés, y es una forma de intentar presionar para intentar conseguirlo cuanto antes. Pues veremos lo que sucede en esta sesión de hoy. Decimos que con pocas referencias macro habrá que esperar ya a la sesión de mañana. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias y que tengas buen martes. Gracias, buenos días para todos. Pues un minuto para que den las 9 de la mañana. Se quedan ahora con las compañeras de Lo que hay que oír, y este equipo regresa puntual mañana a partir de las 8. Kentucky Brown, that's the way that it goes, that's the way that it goes. Everybody's buying little baby clothes, that's the way that it is. Though there was a time when she and I were friends. And Miranda ran away, took a cat and left L.A. That's the way that it goes, that's the way. She was busted, broken flat, and had to sell that pussycat. That's the way.